Bueno, ya que hablamos acerca de estos asuntos sindicales, tenemos aquí en el estudio a Ismael Bautista, quien es miembro y fundador del Movimiento Nacional de Trabajadores del IMSS, y viene a contarnos sobre un asunto o varios dentro del sindicato de este instituto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elisa, muy amable, gracias. Bueno, me presentaste con anterioridad algunos documentos. Sí. Y son básicamente dos demandas, una que es ante la Fiscalía de Delitos Financieros, esto en contra de Valdemar, y otra ya en contra de Vallejo, ante la PGR, por venta de plazas, y algo que tiene que ver también con el contrato colectivo. Involucra mucho dinero, recursos que se tienen que gastar y otros que no aparecen. No aparecen. Platícanos un poco qué es lo que ha sucedido y de qué se tratan estas demandas. Mira, esas dos demandas son apenas 2 puntos de 5 que establecimos en el documento inicial que te entregamos, que fue dirigido ya a la presidencia, al secretario de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda, al secretario del Trabajo, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al director del IMSS. La idea es que ahí vienen 5 puntos fundamentales de los grandes problemas que se han generado en el Instituto Mexicano de Seguro Social con sus trabajadores a través de la corrupción. Nosotros hemos seguido con... Perdón, este documento que me presentas, nada más para ir, el primero que haces mención, dirigido a a la Secretaría de Hacienda, también a la Comisión de Derechos Humanos, tienen los sellos, está aquí presente, hace el recuento de estos 5 casos y se hace la solicitud para que se pueda investigar. Así es. Y bueno, ahora te interrumpí, continúa, y después tenemos aquí otras que ya son directamente demandas que se han presentado formalmente. Sí, la situación es esta. Nosotros hemos visto que el presidente de la República está preocupado por el estado de la educación en México, y nosotros consideramos que la salud también es prioritaria para el pueblo de México, dado que atendemos a 52 millones de derechohabientes, y el estado de ilegalidad en que se encuentra actualmente todo el proceso en el Instituto Mexicano del Seguro Social en las relaciones laborales está generando que se otorguen malos servicios a la población. Entonces, nosotros consideramos que las condiciones laborales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en su sindicato, reúnen exactamente los mismos requisitos como conflicto en relación a la pérdida del patrimonio de los trabajadores, como lo indicó el presidente de la República, diciendo que estos recursos son para los trabajadores, no para los líderes sindicales. Por eso ahí resaltamos 2 demandas fundamentales. Una de ellas es la pérdida de 5,000 millones de pesos de las cuotas sindicales del Fondo de Resistencia Sindical, que Valdemar Gutiérrez tiene desaparecido cuando fue secretario general, pero que hoy Manuel Vallejo, que fue impuesto y que está ilegalmente en el cargo como secretario general y que hay unas demandas por su proceso ilegítimo en la Junta Federal, tiene que responder, sí, porque está al frente de la organización por esos 5,000 millones de pesos. Entonces, Manuel Vallejo está ahora al frente. Hay que recordar que se le da la toma de nota si en el gobierno panista él se integra y dices, faltan estos 5,000 millones de un fondo de resistencia sindical. ¿A qué se refiere este fondo de resistencia sindical? Es exactamente de lo que hablaba el presidente de la República. Es el 2% de descuento del salario de los trabajadores para las cuotas sindicales. Ajá. Y el 1,5% se dedica para la administración sindicato y el medio punto se va al Fondo de Resistencia Sindical en caso de que haya una huelga. Y este dinero se va juntando con el superávit que van dejando los anteriores secretarios generales. ¿Y se ha ocupado cuándo ha habido huelga en el Instituto? Nunca ha habido, desde 1943 no ha habido ninguna huelga. O sea, desde 1943 se está juntando este 0.5% que se va a este fondo de resistencia y bueno, no se ha ocupado porque no ha habido huelga. Así es. Que forman estos 5,000 millones. Y Valdemar modificó ilegalmente los estatutos para ya no darle cuentas a los trabajadores de este dinero. Entonces, ese dinero está desaparecido y Manuel Vallejo tiene que responder junto con el Comité Ejecutivo Nacional en dónde está ese dinero. La otra demanda tiene que ver, me comentabas hace un momento, con 721 millones que no aparecen, no se ajustan las cuentas. ¿De qué son estos 721 millones? ¿Qué es la segunda demanda que presentaron? Los trabajadores tenemos una prestación que se llama Fondo de Ayuda Sindical, que es para nuestros deudos cuando fallecemos. Y se le tiene que entregar ese dinero a los trabajadores individualmente y es una cotización que vamos haciendo en toda nuestra vida laboral. El instituto
solicitamos ante el IFAI que nos informara cuánto le había entregado por esto, y del 2006 al 2010 le entregó 1.145 millones de pesos. Eso ya está corroborado, bueno, sí, por la información del IFAI. Exactamente. Usted. Nos los otorgaron, el instituto los dio. Entonces, él está justificando nada más 423 millones de pesos aproximadamente. Hay un faltante de 721 millones de pesos que no aparecen por ningún lado. Bien, entonces está el faltante 721 millones de pesos por este fondo de ayuda sindical, y por otro lado están los 5,000 millones que se habrían acumulado del fondo de resistencia sindical desde 1943, puesto que no ha habido ningún tipo de huelga. ¿Y cuál ha sido la respuesta de las autoridades? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, tienen las demandas, son de administraciones pasadas. Veo que, por ejemplo, una de la PGR se ingresó cuando aún el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, estaba como titular dentro de la Procuraduría. ¿Qué ha pasado? ¿En qué proceso se encuentra? Esa no ha avanzado, se detuvo, y sabemos que la detuvo en aquel entonces era procurador Miguel Ángel Mancera por una relación política que él tuvo con Valdemar Gutiérrez Fragoso, porque Valdemar Gutiérrez Fragoso apoyó en el terreno federal en el 2012 en las elecciones federales a Josefina Vázquez Mota, y en el Distrito Federal apoyó a Miguel Mancera. Entonces eso fue lo que dio pie a que se detuviera la demanda, y la demanda por eso no ha caminado. Hoy que hay un gobierno diferente, lo que nosotros queremos es que se retomen estas situaciones, que soliciten, que atraigan el caso y que se abra una investigación. Bueno, un gobierno diferente a nivel federal, a nivel local, sí. Le tendrán que seguir dando seguimiento a esta que me dices no ha avanzado. Cuando estuvo de titular Miguel Ángel Mancera. Veamos qué pasa en ese sentido. Y me comentabas, el Instituto Mexicano de Seguro Social, para concluir, Ismael, se encuentra en terapia intensiva. Sí, hay un proceso terrible por todo lo que hicieron las administraciones anteriores. Basta con decir que Juan Molina Orcasitas tomó 3,000 millones de pesos del Fondo de Jubilaciones de los Trabajadores para rescatar empresas quebradas en México. Se estuvieron a los... ¿Pero eso se ha presentado demandas? Eso lo tiene, es el informe de la Auditoría Superior de la Federación del 2010, está documentado en la Cámara de Diputados. Entonces, como esos casos, hay muchísimos en relación a todo la mala administración que hicieron, y que han generado, en estos momentos ya salió a la luz que la calidad de los servicios que se otorgan nunca fue responsabilidad de sus trabajadores. Ismael, daremos seguimiento a este caso. Te agradezco el que nos hayas acompañado, hayas compartido primero vía Twitter esta situación, y después venir al estudio y conocer de estas irregularidades. Y básicamente la petición que haces en este momento es lo que me entregaste en este primer documento, que va dirigido a las autoridades federales, en donde dicen investiguen la corrupción a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ese es básicamente ahorita el paso que quieren dar ustedes como organización. Que se investigue la pérdida del patrimonio de los trabajadores, y queremos que sepan que los trabajadores estamos en la mejor disposición de presentarnos a declarar en el momento que se nos solicite. Debe de intervenir en las mismas condiciones el órgano de fiscalización de inteligencia de la Secretaría de Hacienda. Ahí están las pruebas. El problema de la educación es similar al problema en corrupción, es igual al del Instituto Mexicano de Seguro Social en aspectos de la salud. Sacarán un desplegado, ¿verdad?, sobre este tema. Saldrá el lunes. Y queremos que Manuel Vallejo asuma toda la responsabilidad que tiene al frente de esta organización, porque él tiene que dar cuentas de esto y tiene que corroborar que es legal, porque su proceso es ilegítimo. Ismael, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Elisa, muy amable, gracias. Bueno, lo invito a que se comunique con nosotros. Estemos en contacto, como le digo, a través de Twitter, @ElisaLaniz, @EfectoNoticias, y también nuestros números de nuestro buzón de voz es 5230-3038 y 01800 8 Efecto con K. Una pausa y volvemos.